Aquí, mira. Pause recording. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra webinar de gestión de proyectos para SAP Business One. Es un tema muy padre porque lo que nos indica es que tenemos muchas herramientas en el sistema, en SAP, que nos ayudan al control de nuestros proyectos, de nuestras cuentas, etcétera. Entonces, este módulo nos va a dar ayuda para ampliar todo el conocimiento que tenemos de SAP y poder utilizar todo lo que nos ofrece, que ya tenemos la licencia, entonces pues hay que aprovechar todas las herramientas que nos ofrece SAP para el control de nuestra organización. Bueno, nuestra agenda es, la definición de un proyecto, la información que vinculamos al proyecto, cuál es el dato maestro de un proyecto y las herramientas que tiene SAP en proyectos para manejar tanto cronogramas, etcétera. Y por último, vamos a ver los informes de proyectos que nos maneja, que nos ofrece el módulo de gestión de proyectos. Okay. Bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades relacionadas, o también es un esfuerzo temporal para llevar un fin a cabo, un resultado, ya sea un servicio, un producto, etcétera. Con la herramienta de gestión de proyectos en SAP podemos centralizar todas las transacciones, documentos, actividades, todos los comentarios, etcétera, en un solo dato maestro, por así decirlo. Entonces, desde ese dato maestro podemos tener acceso a todo lo que se relaciona a ese proyecto en específico. Como podemos ver en la imagen, un proyecto puede tener diferentes etapas y a su vez puede tener subproyectos, que dentro de esos subproyectos puede haber también etapas. Entonces, un proyecto o la gestión de un proyecto puede ser tan compleja como nosotros queramos o como tan grande sea el proyecto, ya dependiendo de qué sea el proyecto, si va a tener adentro subproyectos y esos subproyectos a su vez otros subproyectos y cada uno con sus diferentes etapas. Entonces, eso ya se define de acuerdo a, el sizing que hagamos de nuestro proyecto. ¿Sí? La información vinculada al proyecto. Bueno, un proyecto en SAP Business One puede alimentarse de diferente información. Por ejemplo, en la imagen vemos un dato maestro de un proyecto puede contener un proyecto financiero, que es el que ya manejábamos anteriormente en SAP, o sea, el proyecto tal cual que siempre habíamos tenido sin tener que tener un módulo de gestión de proyectos. Podemos meterle órdenes de fabricación, podemos meter actividades, soluciones de servicio, llamadas de servicio, reuniones, etcétera. Documentos de marketing y documentos de inventario, desde una factura de clientes, una entrega, etcétera, hasta devoluciones. Ahorita lo vamos a checar más en sistema, ¿sí? Un proyecto para un cliente se marca como un proyecto externo, mientras que uno propio, pues ese es uno interno. Son diferentes tipos y son diferentes las cosas que meteríamos o las que alimentaríamos a ese tipo de proyectos. Tenemos 4 estatus posibles en SAP para un proyecto. Uno es iniciado, pausado, detenido y terminado. ¿Ok? Tenemos una barra de progreso que nos va a indicar el porcentaje que llevamos de completado, por así decirlo, en las diferentes etapas. Y también vamos a conectar, lo mejor que podríamos hacer es conectar un proyecto financiero con un dato maestro de proyecto. Como les comentaba, el proyecto financiero se refiere a los proyectos que ya ahorita manejamos actualmente, que vienen en los documentos de facturas, vienen en los asientos. Todos esos, ese proyecto es el financiero, lo podemos ligar a un dato maestro de proyecto, ¿sí? Ya sea que se llame igual o que sea diferente el nombre, pero nosotros lo vinculamos así. Ok, aquí vemos las pantallas de qué es un dato maestro de proyecto en SAP. Es tal cual, por ejemplo, cuando nosotros damos así un dato maestro de un artículo, así tal cual vamos a generar un dato maestro de un proyecto.
Ok, aquí por ejemplo checamos qué tipo de proyecto es, lo que les comentaba, que si es externo o interno. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo es externo, entonces se vincula con un código de socio de negocio. Si el proyecto va a contener subproyectos o no, checamos, bueno, ponemos el check. ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿En qué estatus está? Si está iniciado, está terminado, está detenido, etcétera. ¿Qué porcentaje de completo lleva? Si tiene 35, 40, 100%, si ya fue finalizado. ¿Y cuál es el proyecto financiero al que se le vincula? ¿Sí? También tenemos acá abajo las pantallas de las etapas. Por default, SAP nos define 5 etapas. Nosotros podemos cambiarlas, modificarlas, agregar más etapas. En este caso tiene 5 que son iniciación, definición, lanzamiento, rendimiento y finalización. Nosotros podemos, si queremos, usar esas etapas o como les decía, las podemos cambiar de nombre o agregar más etapas. En cada una de esas etapas nosotros vamos a tener diferentes información que le podemos agregar a cada etapa, ¿no? Asuntos pendientes, anexos en el caso de que tengamos algún archivo, documentos que ahorita les voy a enseñar. Esos documentos se refieren, por ejemplo, a facturas de cliente, facturas de proveedores, asientos contables, todos los documentos que actualmente manejamos en SAP, en los cuales vinculamos proyectos, a ese se refiere la pestañita de documentos. Órdenes de trabajo se refiere a las órdenes de fabricación en el caso de que, por ejemplo, nosotros estemos haciéndole algo en específico a algún cliente que nosotros hagamos la producción de eso, agregamos esa orden de trabajo a ese proyecto, ¿sí? Y las actividades que ya sean llamadas de servicio, reuniones, etcétera. Lo que les comentaba, por ejemplo, los documentos, todos esos documentos y todas las actividades es lo que va a alimentar a las etapas y a su vez nos va a dar un dato financiero, un dato monetario de cuánto llevamos gastado, cuánto llevamos, cuánto nos ha pagado el cliente en caso de que el proyecto sea externo, etcétera, ¿sí? Además de que vamos a poder ver todas las actividades, etcétera, a través de los informes que nos presenta SAP, ¿no? Acá tenemos otra pantalla que también nos muestra qué contenido. Por ejemplo, en la pestaña de Summary, ahorita nos vamos a ir al sistema y vamos a ver todo esto en sistema. Quisiera primero presentarle como las diapositivas y después dar lo importante que es SAP, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, por ejemplo, en un proyecto tenemos un presupuesto y nosotros vamos a ingresarle documentos, vamos a ingresarle actividades, en el caso de horas hombre o las facturas que nos hayan hecho a nosotros y que nosotros las contabilicemos al proyecto, todo eso lo vamos a ver aquí en un summary, el presupuesto contra todo lo que se ha gastado o todo lo que el cliente ya nos ha pagado de ese proyecto, ¿sí? Bueno. Bueno, cuando llevamos la gestión de proyectos en SAP, podemos tener a la mano diferente información, pues gráficos de GAN, informes de horas de trabajo. Para proyectos externos contamos con un asistente de facturación de las horas que nosotros le llevamos dadas al cliente. Y para proyectos internos, lo que más nos serviría es un presupuesto versus el gasto real que llevamos en ese proyecto. No es lo que nos interesa, cómo vamos contra presupuesto, cuánto hemos gastado y en qué hemos gastado, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a lo importante que es SAP. Yo ya generé unos proyectos aquí. Si se fijan, bueno, este es el módulo de gestión de proyectos. Una vez que nosotros lo inicializamos, el módulo de gestión de proyectos ya viene incluido, como viene incluido activos fijos, por así decirlo. Es algo que ya lo tenemos incluido en nuestra licencia. No es de tanta configuración y es de mucha ayuda, ¿ok? Entonces, yo les sugeriría que lo aprovechemos al máximo. Bueno, como les comentaba, yo ya tengo aquí dado de alta unos proyectos para hacerlo de manera más interactiva, más fácil, ¿ok? Nos vamos al último proyecto que tengo aquí.
Ok. Déjenme les explico el externo primero, ¿sí? Bueno, como les comentaba, este es un dato maestro. Tal cual cuando yo voy a generar un proyecto, me voy aquí a este módulo y genero un dato maestro. Tenemos clasificación de si es externo o interno. En el caso de este ejemplo es uno externo. Nosotros le vamos a dar una reingeniería de procesos, por así decirlo, a este cliente. Ese es el ejemplo. Tenemos un nombre, en este caso el estatus del proyecto es que se inició el día 1 de junio, tiene actividades abiertas, en este caso son 2, y tiene ligado un proyecto financiero con el mismo nombre que tenemos en proyecto. Y por lo tanto lleva un porcentaje de completado de un 35%. Esa es la parte del encabezado del proyecto. En la parte de resumen me viene qué nivel de riesgo tiene este proyecto, qué comentarios tiene. Tenemos una pestaña de subproyectos en el caso de que el proyecto cuente con subproyectos. Y aquí la importante o la que más les explicaría durante esta demo sería el de etapas. Aquí si se fijan, por ejemplo, manejamos todas estas etapas en este proyecto, tienen un costo y si se fijan aquí en el módulo de resumen me dice el importe facturado a clientes ha sido tanto, tenemos facturas de proveedores por tanto, este es el porcentaje que representa del proyecto cada una de las etapas y un check de si la etapa ha finalizado o no, ¿sí? Algo importantísimo también aquí es las dependencias. Por ejemplo, yo puedo ligar que una etapa no pueda ser completada o finalizada si tiene dependencia de otra etapa. En este caso, por ejemplo, la segunda tiene dependencia de la primera y así. Entonces, yo no puedo saltarme a otra etapa sin haber terminado la primera. Esas serían mis dependencias. Puedo ligar hasta 4 dependencias por cada una de las etapas. Y el sistema no me va a dejar avanzar si yo no completo o no le hago caso a esas dependencias, ¿sí? Bueno, aquí también por ejemplo, tenemos acceso a un gráfico de Gantt, que es algo que todo mundo quiere ver cuando manejamos proyectos. Si nosotros le damos clic derecho, nos vamos a gráfico de Gantt. Y si se fijan, aquí podemos ver de manera gráfica cada una de las etapas del proyecto, cómo va de completada, en qué semana va, etcétera. Si nosotros nos vamos a la parte acá izquierda, si se fijan cada una de las, por ejemplo, esta etapa, el kickoff, me dice que duró un día apenas, inició este día y terminó este día y tiene un porcentaje de completado del 100%. ¿Sí? Entonces, aquí podemos visualizar de manera más gráfica cómo va el proyecto, en qué estatus está, cuánto va a durar, etcétera. Por ejemplo, aquí este proyecto, en este caso, al final me viene que dura 30 días, ¿sí? Y me viene desde cuándo inició hasta cuándo terminó, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es algo gráfico de cómo manejamos nuestro proyecto y es simplemente dar clic derecho y gráfico de Gantt. ¿Ok? Luego también tenemos, por ejemplo, en este caso es un proyecto externo de una consultoría a un cliente. Entonces, nosotros tenemos que llevar un cronograma de las horas que se han invertido en ese proyecto. ¿Sí? Aquí si nosotros queremos checar las horas, solamente damos clic derecho, informe de hoja de cálculo de tiempo y automáticamente me aparece qué proyecto. Si yo quisiera poner una etapa en específico, la selecciono aquí, le voy a dar OK y si se fijan me dicen el número proyecto 7 en la etapa de definición, este empleado ha invertido todas estas horas en este proyecto y la actividad ha sido consultoría, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice el tiempo que es facturable y el tiempo que realmente nosotros dimos alto al cliente o que no se lo cobramos, etcétera. Entonces, el tiempo total facturable sería esto, ¿sí? Eso es algo que, ¿cómo damos de alta esas horas? Las damos a través de la herramienta de cronograma en recursos humanos y la ligamos directamente al proyecto. Ok.
También, como les decía, nosotros en cada una de las etapas podemos agregar documentos, etcétera. Por ejemplo, selecciono esta etapa, la primera, y si me voy a la parte de abajo, lo que les comentaba, nosotros tenemos todas estas cosas para poder agregarlas a nuestro proyecto. Por ejemplo, en esta etapa, si tenemos algún asunto pendiente, si tenemos algún anexo, en este caso tenemos un documento de Word, que es una minuta. ¿Qué documentos tiene la etapa? En el caso, esto es algo súper importante. Por ejemplo, todos los documentos que les decía que podemos ligar a nuestro proyecto. Asientos, ofertas de venta, facturas de cliente, notas de crédito, entregas, devoluciones, llamadas de servicio. Todo esto, todos estos documentos los podemos ligar. ¿Cómo ligamos ese documento a este documento? Tal cual como lo hacemos ahora, cuando nosotros generamos el documento, una factura de ventas, etcétera, le colocamos qué proyecto es el que nos va a ligar. Nosotros le ponemos que pertenece a este proyecto en el documento y automáticamente SAP, cuando yo entre al proyecto, me va a decir, ¿sabes qué? Estos documentos se generaron y están ligados a este proyecto. Dime en qué etapas los voy a acomodar. Y automáticamente tú, SAP te dice, son todas estas facturas, son todos estos que están ligados a este proyecto, dime en qué etapa las acomodo. Y entonces, así es como me hace el link SAP. Ahorita vamos a ver un ejemplo al final de la creación de una factura proveedores para que vean, o de clientes, para que vean cómo SAP en automático cuando entro al proyecto me dice, esta factura pertenece a este proyecto, la tienes que ligar para que llevemos el presupuesto del proyecto. Por ejemplo, aquí en la etapa 2 tengo dos facturas, una de clientes y una de proveedores. Desde aquí puedo accesar y decir, bueno, ¿de qué es este gasto? Ah, son viáticos que gastamos nos fuimos al DF a hacer la consultoría. Una factura de clientes porque nosotros ya le facturamos al cliente una hora de consultoría, entonces aquí ya podemos ver ese documento. En la ficha de resumen vamos a ver todo esto ya obviamente resumido y nos dice que el presupuesto es 14,800, que fue el mismo que nosotros definimos en las etapas, el costo. Y nos dice que llevamos facturado por parte de proveedores 3,000, los viáticos. Entonces, tenemos un 79%. Y por la parte de la ganancia, nosotros ya le facturamos al cliente, bueno, este importe potencial nosotros lo ponemos manualmente cuando es un proyecto externo. Yo sé que voy a facturar 20,000 pesos, por así decirlo, a este proyecto. Entonces, aquí solamente llevo 600 pesos facturado al cliente, me falta un 97% por facturarle. Entonces, para eso me sirve este resumen, ¿sí? Bueno. Otra cosa súper padre, por ejemplo, en este proyecto, que es un proyecto externo, nosotros ¿hay algún chat o algo? Porque me está... Bueno, en este proyecto que es externo, tenemos en esta etapa, en la toma de requerimientos, tenemos varias horas que no le hemos facturado al cliente. Entonces, SAP cuenta con un asistente de facturación. Si le damos clic derecho, le damos asistente para la generación de documentos de facturación, nos va a abrir esta ventana. Y si se fijan automáticamente a qué documento lo quieres destinar o qué es lo que vas a facturar. No, pues a una factura de clientes en automático me pone el cliente al que pertenece el proyecto, qué documentos son los que tú vas a facturar. Por ejemplo, aquí documentos de proveedores, de clientes, incluir los tiempos registrados, que por ejemplo los cronogramas, las actividades, si hemos tenido alguna reunión, etcétera. Entonces yo le voy a decir que quiero facturarle al cliente las horas que ya le hemos dado. Entonces aquí, por ejemplo, ok, del cronograma, si se fijan, todo esto que pertenece a ese proyecto me dice que pues está por facturar. Ya lo que ya está facturado ya no me lo muestra aquí. Entonces yo en automático voy a decirle, ok, voy a facturarle las últimas horas de consultoría. Aquí hago un check, ¿no? Le doy finalizar.
Entonces, si se fijan, automáticamente me dice el sistema que me faltan 5, bueno, le estoy facturando 5 horas y 2 horas que ya obviamente las consumimos y me hace una factura de deudores con esas horas, porque eso es lo que llevo registrado. Ahora, estos 4,872 que ahorita los estoy facturando, me voy a regresar al proyecto y ya lo vamos a ver como facturado al cliente, ¿sí? Le voy a dar crear. Ok, le damos cerrar y ahora me voy a la ficha de resumen. Si se fijan, ya aparece aquí lo facturado al cliente. ¿Sí? En la ficha de resumen, o sea, ya nada más tenía 600 pesos. Ok, ya le facturé otros 4,200 de horas de consultoría. Me voy a la etapa y si se fijan aquí, ya me van a aparecer en automático esa factura de clientes que acabo de crear. Entonces, es así como yo llevaría el control de mi proyecto, de cuánto le llevo facturado, cuánto llevo gastado en el caso de que sea un proyecto interno, ¿sí? Ok. Ahora vamos a checar un proyecto interno en el caso de que, por ejemplo, yo quiera hacer algo en mi empresa y lo que quiero llevar es el gasto que estoy generando en ese proyecto o en qué he invertido, qué actividades se han realizado, quién ha estado a cargo, por qué tengo actividades abiertas, etcétera. Entonces aquí voy a llevar el control de mi proyecto, ¿no? En este caso, el ejemplo es un proyecto de una ampliación de la planta industrial y contiene un subproyecto que es la compra de materiales, que es básicamente el 40% ese subproyecto del total del proyecto. Si se fijan aquí en la pestaña de subproyectos, yo me meto a este subproyecto y veo que tiene a su vez etapas definidas, o sea, además de que yo tengo ya mi proyecto, puedo ingresarle un subproyecto que también va a tener etapas, va a tener presupuesto, va a tener todo, ¿sí? Y si yo quisiera agregarle a ese subproyecto otro subproyecto, lo podría hacer, o sea, es tan complejo como nosotros lo queramos manejar, ¿sí? El main, el proyecto del principal, llevaría estas etapas que son las principales, por así decirlo. Tengo un costo planificado, un presupuesto de lo que voy a gastar en esa ampliación. Aquí, por ejemplo, en la etapa de lanzamiento y ejecución, que es en efecto la remodelación, tengo presupuestado 1,000,000 de pesos. Y aquí en la ficha me dice ya que ya tengo facturado, o sea, ya me facturaron a mí en gasto 450,000 pesos. Entonces, en la ficha de resumen, yo voy a ver ya lo que llevo gastado y cuánto me tengo de desviación contra mi presupuesto que yo inicialmente había presupuestado, ¿sí? Aquí en valores de ganancia es básicamente, bueno, tiene más sentido cuando es un proyecto externo porque es como la ganancia que yo le voy llevando a ese proyecto. En este caso, como es un proyecto interno, lo que más me interesaría sería esta parte, que es el presupuesto contra lo que ya me llevan facturado, ¿sí? E igualmente, en las etapas tengo documentos. Por ejemplo, aquí me vienen todas las facturas de proveedores y cuál es el monto. Puedo ingresar a cada una de ellas. Esto es por una factura inicial, etcétera. Si tengo alguna orden de trabajo, en el caso de que yo fabrique algo o que ellos me hayan facturado, pues serían documentos. En actividades, ¿qué tipo de actividades? Esta es una reunión que duró 1 hora, tengo los detalles que pertenece a este proyecto, ¿sí? Entonces puedo ver toda esa información, todos esos documentos ligados a nuestro proyecto. Si tengo algún comentario o algún anexo en el caso de que haya algún contrato, etcétera, lo podría anexar aquí, un documento de Word, un PDF, etcétera, ¿sí? También es lo mismo, podemos checar ya sea externo o interno un gráfico de Gantt de cómo va el proyecto. Si se fijan, la diferencia de este con el otro es de que este sí maneja un subproyecto, entonces también me maneja visualmente cuál es el estatus del subproyecto, si va acabado, si va apenas a la mitad, etcétera, ¿sí? Y acá, como les decía, de forma izquierda nos dice el total de días de cada una de las etapas, cuándo iniciaron y qué porcentaje de avance llevamos en cada una de ellas, ¿sí?
Aquí también algo súper importante que me gustaría mostrarles es también en el clic derecho, si yo le doy informe de transacción por proyectos, me va a decir toda la contabilidad o todos los movimientos contables que lleva ese proyecto. Por ejemplo, cada uno de los documentos, qué operación es, cuál es el cargo, el abono, etcétera, y qué tipo de documento es en el caso de ese proyecto. También, si doy clic derecho y le doy resumen de proyecto, también me viene cada una de las etapas, qué actividades tienes y qué progreso. Esto es algo así como más resumido, ¿sí? Y algo súper importante en un proyecto interno es, por ejemplo, si yo manejo un presupuesto que es por centros de costo, también puedo ver cómo está contra mi presupuesto. Además de checar en este mini resumen el total, o sea, esto es como general, mi presupuesto total es 1,060,000, llevo gastado 483,000 y eso es lo que me da aquí el resumen. Pero si yo quiero más detalle, ya lo quiero por centro de costo, etcétera, porque yo en mi empresa sí lo manejo, o sea, manejo proyecto y aparte manejo centro de costo, le voy a dar aquí clic derecho, informe de distribución. Le pongo a qué centro de costo y si se fijan aquí me va a desplegar todos los gastos. Por ejemplo, por centro de costo, yo manejo un presupuesto y me lo va a dar como versus el presupuesto de mi centro de costo, cuánto llevo gastado, ¿sí? Por ejemplo, costos totales versus presupuesto, este es por centro de costo acá y me saca como un delta, ¿sí? Ok. Ahora quisiera hacer lo que les comentaba, que es, por ejemplo, para este proyecto vamos a generar una factura de proveedores para que sepan ustedes cómo yo la voy a ligar a mi proyecto o cómo ligo un documento tal cual a mi proyecto, ¿sí? Me voy a salir de que es el proyecto Planta Industrial Peñitas, entonces voy a generar una factura de proveedores. La cuenta que yo, bueno, el gasto que sea al que le voy aquí le voy a indicar qué proyecto es el de Planta Peñitas. Le voy a poner que son, no sé, 100,000 pesos. ¿Sí? Yo voy a entrar a este proyecto y en automático SAP me va a decir, hey, tienes un proyecto, un documento ligado a hay documentos sin asignar en el sistema, ¿deseas asignarlos? Le voy a decir sí. Si te fijan, esta es la factura que acabo de crear de los 100,000 pesos que pertenece a Planta Peñitas. Y aquí me dice, ok, ¿en qué etapa lo vas a ligar? Bueno, es en la etapa de remodelación. Y a esa misma se la asigno y eso es todo. Entonces, aquí llevaba 480 o 483,000, ya tengo los otros 100,000 que agregué, que también lo puedo ver en las etapas, pero ya bajo una factura nueva de proveedores. Si se fijan, aquí están los 100,000, ¿sí? Y es así como ligo todo a mi proyecto y puedo llevar un presupuesto. ¿Sí? Ok, volviendo a la presentación, eso creo que ya casi terminamos. Como les decía, es un tema pequeño, pero creo que es bastante importante cuando nosotros queremos manejar proyectos. Bueno, aparte de lo que ya vimos del dato maestro del proyecto en sí, que puede ser tan grande como nosotros queramos, puede ser interno, puede ser externo. Nosotros manejamos muchos tipos de documentos que podemos vincular, actividades, presupuestos por centros de costo, etcétera. También tenemos unos informes de proyecto que SAP nos presenta. El primero es el análisis de etapas, nada más me menciona una lista de proyectos abiertos y las etapas que corresponden a ese proyecto. Asuntos pendientes y en el caso de que tengamos asuntos pendientes en alguna etapa que hayamos nosotros
definido, bueno, ahí me va a aparecer como es el listado de asuntos pendientes y el otro es el de recursos en relación con los proyectos. Además de todos, de estos informes que SAP trae en el módulo de gestión de proyectos, que serían estos, bueno, el informe de hoja de cálculo de tiempo es el que ya vimos directamente ahí, que es el que damos clic derecho y me muestra las horas que llevo bajo ese proyecto, ¿sí? O sea, yo defino en qué proyecto y ya me muestra como las horas que llevo en determinado proyecto, el que yo haya seleccionado. El análisis de etapas, pues tal cual todas las etapas de cada uno de los proyectos como a nivel resumen, a qué cliente pertenece, cuál es la persona de contacto, si está iniciado, cuándo se cerró, qué porcentaje llevamos de completado. En el caso de este, por ejemplo, tenemos días de atraso, cuánto ha sido facturado a ese proyecto, en total de gastos, aquí vemos desviaciones, etcétera. Esto es como el más grande, ¿no? Asuntos pendientes, bueno, creo que no tengo ninguno ligado a un proyecto, pero lo que me diría es qué proyecto o en qué etapa tengo un asunto pendiente. Nosotros no podemos finalizar una etapa de un proyecto si está con algún asunto pendiente, ¿sí? Y el de recursos, en el caso de que yo tuviera algún recurso, ya sea humano o alguna máquina, aquí me lo mostraría, ¿sí? Entonces, básicamente eso es todo del módulo de proyectos. No sé si tengan alguna duda, la podemos checar a través del chat. Si alguien tiene alguna duda, me puede escribir. Les agradezco mucho su presencia en la demo. Y cualquier cosa, pues ya saben que quedamos a sus órdenes, estamos en contacto vía correo electrónico, aquí les dejamos el contacto y mandamos de todas formas esta presentación vía correo electrónico, ¿sí? ¿Tienen alguna duda?